Muy buenas noches, señoras y señores, a una nueva entrega de Tarea Fina Televisión, este programa que se dedica al análisis de coyuntura, al análisis de cuestiones más estratégicas, de historia, de cultura, de todos los temas que nos resultan de interés. En el día de hoy vamos a tratar un tema en especial que sería la Constitución de Chaco de 1951. Para los distraídos, la Constitución de Chaco plantea un nuevo tipo de democracia, directa, no representativa, o sea, directa, no liberal, pero bueno, eso en términos generales. Vamos a ver de qué se trató la experiencia que se dio en lo que hoy es la provincia de Chaco respecto a una nueva forma de democracia muy distinta a la que conocemos hoy día, ya que muchas veces escuchamos decir, tanto de políticos o de periodistas, la democracia es el mejor sistema, no es perfecto, pero es el mejor sistema que tenemos. Bueno, vamos a tratar un poco de develarlo en el día de hoy. Así que paso a presentar al invitado. ¿Cómo estás, Matías? Muy bien, muchas gracias por la invitación. De nada, Mati. Antes de empezar, ¿nos querés contar un poco quién sos y a qué te dedicás? Buenísimo. Soy Mateo Rodas, soy licenciado en Estudios Políticos por el General Sarmiento. Estoy finalizando un máster en Historia en 3 de febrero. Trabajo en la Secundaria San Miguel en el área de educación de la municipalidad. Muy bien, o sea, claramente la educación pública sirve para algo. Totalmente. Muy bien. Ya que nos contaste quién sos y a qué te dedicás, ¿qué nos puedes decir a modo de introducción sobre la Constitución de Chaco? Ya que el título que le pusimos es Constitución de Chaco 1951, obrera, directa y antiliberal. Bueno, esta constitución es totalmente nueva a nivel tanto nacional en Argentina como internacional. Es un caso único por un montón de cuestiones que tiene, fundamentalmente su artículo número 33. En ese artículo es algo bien curioso que se pone, se divide la legislatura provincial en dos partes. Una parte elegida por el pueblo de la provincia de manera convencional, como todas las elecciones argentinas, pero la otra mitad de la legislatura provincial va a estar elegida solamente por los miembros de las asociaciones profesionales, o sea, de los sindicatos. Y a quién van a elegir solamente a miembros de esas entidades, solamente a miembros de sindicatos. O sea que la mitad va a estar elegida por toda la provincia y la otra mitad solamente por miembros de sindicatos. O sea, sería mucho más directa la... Totalmente, y rompe con el paradigma de que el partido político es quien tiene el monopolio de la representación política del pueblo. ¿Sí? Ya no es solamente el partido político, sino que hay algo más también, en este caso los sindicatos. Sí, y también otras formas de agrupaciones como las profesionales o las empresariales también. En ese momento todavía no, está en plan, en ese momento, vamos a ver después diversos personajes cumbres de ese momento, como el gobernador y demás, van a plantear que esto no es un derecho exclusivo del movimiento obrero organizado, sino que se comenzó por ellos porque justamente eso, están organizados como un movimiento. Que después, a la larga, lo único que hay que hacer es que cada sector profesional, empresarial y demás se organice y pueda también ingresar con sus representantes al Parlamento. Muy bien, por lo menos ya en los primeros minutos del programa ya fuimos al hueso. Como dijimos al principio, nos dicen generalmente que este es el mejor sistema posible, que no es perfecto, pero es el mejor posible, y esto por lo menos ya en los primeros minutos del programa estamos viendo de que por ahí hay otras alternativas. Las alternativas donde el pueblo está ahí, en la cuestión política, está en la cosa política, ya no intermediado por una casta. Exacto, ¿sí? Que es llamativo, porque nos dicen que lo mejor que nos puede pasar son los partidos políticos y acá nos está diciendo cómo se organiza la gente, que son las primeras formas de organización, de núcleos directos de organización que tiene la población. Totalmente, es lo que Perón llama las organizaciones libres del pueblo. Exactamente. ¿Sí? Entonces, está en intermedio lo que nos decía Perón. No es como en el capitalismo, donde no hay nada entre el individuo y el Estado. La sociedad es una suma de individuos atomizados. No hay nada, está el individuo, está el Estado.
Tampoco es como el socialismo, que nos plantea que es todo el Estado. El individuo pierde su participación en pos del Estado. Acá hay asociaciones intermedias, ¿sí? Una asociación natural. La familia, el sindicato, el municipio, el club de barrio, Claro. que eso es lo que está, es lo natural, donde el individuo se inserta naturalmente. Lo que doctrinariamente él organiza en la comunidad organizada, en el libro La comunidad organizada, Exacto. está diciendo esto es practicable y ahora se le está dando un marco legislativo, Exacto. administrativo. No solamente una función social, sino también ahora una organización liberal del pueblo con función política. Ujú, excelente. ¿Qué nos puede decir de cómo están pensadas las constituciones? ¿Por qué le decimos antiliberal a lo que vamos a ver hoy? Bien, en primer lugar es el liberalismo, lo que prima hoy en día a nivel mundial. En Argentina primó durante muchísimo tiempo el liberalismo. La Constitución del 53, la Nacional del 53, es el liberalismo puesto en su máxima expresión, donde, en su esto que comentaba al principio, la sociedad es planteada como una suma de individuos, atomizados cada uno de ellos, sin nada en común más que vivir en un territorio, y no hay ningún intermedio entre ellos y el Estado. Entonces, en ese sentido, lo que busca el Estado es la mayor libertad posible, es lo que nos vende el liberalismo, nos vende eso. Nos vende que el Estado te brinda todas las libertades posibles, individuales. Loco. Pero no te dice nada en cuanto a la igualdad, a la justicia social, no te dice nada en cuanto a eso. Entonces es bastante rengo, de una parte es bastante rengo a ese Estado liberal, y esas constituciones liberales. Esto es un poco lo que viene a romper esta constitución de Chaco del 51. Y me parece que es tan importante esto que rompe, que por eso no se la conoce hoy en día. Por eso fue tan ocultada, por eso la revolución fusiladora del 55 fue con tanta fuerza en Chaco. Entonces, olvidar esta alternativa, esta superación de la democracia liberal, fue lo que tuvieron muy presente. ¿Por qué? Las consecuencias de tener una democracia liberal y una constitución liberal, ¿cuáles serían? Y ahí la principal es un pueblo dominado, es la principal, dominado legalmente, ¿sí? Donde la participación está canalizada mediante un sistema que pone todo en pos del mismo sistema. En cambio, algo que rompa con el liberalismo, lo que hace es romper esa rueda, lo que hace es que la participación del pueblo sea efectiva. Entonces, el único gobierno pasa a ser el del pueblo ahí, ya sin un intermediario ajeno. Vos nos estás diciendo que los muchachos en este año electoral que aparecen en los carteles de nuestros territorios son simples garantes del sistema de dominación que nos está... Totalmente, porque a fin de cuentas es la corporación de los políticos, a fin de cuentas. Cuando se le dice caste político se refiere a eso que no se va a tocar. Ellos son los encargados, dado que son la casta profesional que sabe dedicarse a la política. Exacto. Y hoy en día está puesto a nivel constitución. El pueblo no gobierna ni delibera, sino por medio de sus representantes políticos. ¿Y quiénes son? Los partidos. Y generalmente eso nos lo muestran como algo bueno. Exacto. Lo muestran Sí. en la tele. Lo muestran como el gran avance de la sociedad, como la superación final, como el producto final, cuando vemos las consecuencias hoy en día de eso. Porque el interés fundamental del político, del partido político, no es el pueblo, sino la permanencia en el poder. Ese es el problema actual de este liberalismo. Muy bien, ¿y te parece pasar ahora que quedó bien marcado qué es la democracia liberal, cuáles son sus consecuencias, cómo se llega, cómo es el proceso histórico-político que da la Constitución del 51, cuál es la del 49, Perfecto. cómo se mueven las piezas para lograr ese cambio? Bien, excelente. Ahí en primer lugar hay un poco aclarar de dónde sale Chaco. Ajá. Y de un poco de dónde sale el país. Uno está acostumbrado al mapa político hoy en día de Argentina, con 23 provincias y un territorio federal, un distrito federal, cuando eso es bastante reciente. Como país, con una constitución, estamos en 1880, la formación del Estado-Nación argentino, y tenemos solamente 14 provincias en ese momento. Son 14 provincias más 10 territorios nacionales, 9 después un décimo. ¿Diferencia? Sí. ¿Qué son los territorios nacionales? Son espacios que ocupó el Estado central
la Patagonia con la mal llamada conquista del desierto, territorios al noreste de Argentina, Chaco, Formosa, Misiones, donde el Estado avanzó y no hay una organización administrativa a nivel local. Entonces el Estado avanzó ahí, hubo una nación antes que una provincia en esos lugares. ¿Y cuál es el problema que ven los legisladores del 80, de esta generación del 80? Dicen, para que estos nuevos lugares que pertenecen al Estado no pasen por las luchas fratricidas que pasó Buenos Aires, Santa Fe, Ríos y demás, el Estado tiene que hacerse presente ahí, no tiene que haber elecciones por un buen tiempo, porque la gente vota mal. Porque cuando votan, no votan Rosas, por ejemplo, o López. Claro. ¿Sí? Votan a un caudillo, y está mal eso para esta generación del 80. Entonces se estructuran estos espacios como territorios nacionales, espacios que dependen directamente del Estado central. O sea, sigue siendo un sistema unitario. Claro. Esta lucha entre intereses federales que veíamos 50 años antes continúa ahí y va a continuar hasta 1951. Hasta el 51 tenemos un país con 14 provincias federales y 10 territorios nacionales unitarios. Ahí es el Estado central el que elige el gobernador, es el Estado central el que cobra los impuestos, el que hace las leyes militares. La población no tiene acceso a elecciones ni locales ni nacionales, no eligen presidente. O sea, la ley Sáenz Peña del 12, que nos la pintan como universal, en primer lugar dejó fuera al voto femenino. Exacto. O sea que ya tenemos más de la mitad de todo el país que no vota. Y en segundo lugar deja también afuera los territorios nacionales. O sea que esta ley universal de voto no es tal. Claro. Porque hay 14 provincias solamente y 10 territorios, 9 según el año, que no votan. No votan al presidente, no votan a su gobernador, no tienen representación en el Congreso Nacional. Entonces por eso es un resabio de unitarismo en el país. Esto se marca en una ley nacional que es del 84, una ley de territorios nacionales, que ¿qué dice? Bueno, esto es una situación transitoria. Estos territorios los va a cuidar el Estado Nacional porque son menores de edad. ¿Sí? Como es un surgimiento tan nuevo, el Estado Central se va a encargar de guiarlos hacia el buen camino para que se enmarquen en la nación floreciente. Entonces, ¿por qué va a ser lamentable esta situación? Porque en la ley está marcado, cuando un territorio nacional tenga 60.000 habitantes, se va a convertir en provincia. Es un requisito demográfico el que ponen. Como son territorios con poca población, dicen, claro, cuando tengan 60.000 habitantes, van a ser una provincia. Cuando tengan 30.000 habitantes, van a tener una legislatura provincial. El problema de esta ley es que no dicen de qué manera se va a producir esto. Entonces ya, para 1912, 18, 20, muchos de estos territorios superaron el requisito demográfico y en muchos casos tienen más población que muchas provincias y están mejor económicamente. Varios proyectos de distintos partidos políticos en el Congreso para convertirlos en provincia, una vez que ya alcanzaron el requisito demográfico, entre el 18 hasta el 51 se pasan cientos de proyectos que ninguno es discutido en el recinto finalmente. Se presentan muchos proyectos, principalmente desde el radicalismo, pero no logran el quórum suficiente y en la lucha interna del partido sobre qué hacer con los territorios. ¿Por qué? Porque es un enigma. ¿Cómo van a votar? Incorporar a 9 provincias más a la nación es un problema de ingeniería electoral. ¿Cómo van a votar estas personas? ¿Van a votar a mí? ¿Van a votar a otro partido? ¿Votan bien? ¿Votan mal? Entonces, por eso se diluye por tanto tiempo el tratamiento de los territorios nacionales. ¿Años? Estamos desde el 19 hasta el 51. Ajá. Desde el 19 al 51 se presentan más de 100 proyectos y ninguno es discutido en el recinto. Todos mueren en las cámaras, en las distintas comisiones, perdón. Algunos piden provincializar 1 o 2 territorios, los que cumplen y exceden el requisito demográfico. Los principales son Chaco, Misiones y La Pampa, son los que más población tienen. Otros proponen provincializar más todavía, hasta que en el 43, con la Revolución de Junio del 43, se crea un nuevo territorio nacional que se llama, eso es bastante desconocido, los Andes Centrales. Tiene parte de Catamarca, parte de La Rioja, parte de Salta, se forma un nuevo territorio y se establecen gobernaciones militares. La gobernación militar de Comodoro Rivadavia y la gobernación marítima de Tierra del Fuego. Esto se va a continuar hasta el 46, llegada de Perón al gobierno. Siguen habiendo algunos proyectos que no se discuten hasta que Eva Perón, en 1951, eleva una carta al Congreso Nacional
solicitando la provincialización de Chaco y La Pampa. Y ahí finalmente el gobierno, el oficialismo, va a producir un proyecto que se va a discutir por primera vez en la Cámara Primero de Senadores, donde el peronismo tiene mayoría absoluta, y luego en la Cámara de Senadores, donde tiene mayoría, pero hay una discusión encarnizada sobre provincializar o no solamente Chaco y La Pampa. Claro. La gran discusión ese año, en el 51, en julio del 51, es la oposición dice, está bien, nosotros queremos provincialización, pero provincialicemos todo, no solamente Chaco y La Pampa. Esa es la gran discusión. Finalmente, el peronismo gana esa discusión, se provincializan Chaco y La Pampa en julio del 51, y en noviembre de ese mismo año se van a elegir convencionales constituyentes para que hagan la constitución de las nuevas provincias. Esa elección se va a juntar con la elección nacional de noviembre del 51. O sea que ahora Chaco y La Pampa, además de elegir presidente y vicepresidente, también van a elegir convencionales constituyentes para sus nuevas provincias. Previo a esto, en la Constitución Nacional del 49, se establece ahora sí que los territorios nacionales participan de la elección de presidente, no ya como antes. Pese a que todavía no son provincias, ahora pueden participar de la elección presidencial. O sea que por primera vez en el 1951, la elección ahora sí pasa a ser universal. Votan las mujeres, votan las provincias, votan los territorios nacionales. Ahora sí. Ahora se completa esa universalidad que nos prometían en el 12. Bien, el caso puntual de Chaco, en el 51... ¿Podrías contarnos un poco para ponernos características de la del 49 y luego pasar al 51? La Constitución Nacional del 49 intenta romper en muchos aspectos con el liberalismo de la Constitución del 53. ¿En qué aspectos? Fundamentalmente en poner los derechos sociales ahora como constitucionales. Estos derechos sociales, los que conocemos hoy en día, protección al trabajador, una cierta cantidad de horas laborales, accidentes de trabajo y demás, toda esta legislación laboral que ha surgido por decreto en el 43 bajo un gobierno de facto, en el 47 es puesto como ley nacional en un gobierno democrático de Perón, y en el 49 se incluye como artículos constitucionales. ¿Sí? Ahora está todo eso resguardado mediante un artículo constitucional. La propiedad de la tierra, la tenencia de la tierra pasa a ser para el bien nacional también. Entonces se da un cambio en ese sentido con esta nueva constitución. Esto es bastante novedoso en ese sentido. Va a tener un rol protagónico Sampaio como constitucionalista, estrella. Va a haber una convención constituyente donde el peronismo va a tener mayoría, donde el radicalismo va a abandonar luego la convención. Se establece esto que comentaba hace un rato de los territorios nacionales votando en las elecciones. Se permite la reelección presidencial continua. No hace falta dejar pasar un mandato por medio. Y está todo el tema de que está muy influenciada también, es muy contemporánea la Constitución del 49 con la conferencia magistral de Perón de la Comunidad Organizada, el cierre de este Congreso Nacional de Filosofía. Si bien no esperaron a que terminara este Congreso, sale antes la Constitución, pero está enmarcada en ese clima de época donde hay nuevos aspectos filosóficos que se tienen en cuenta. Eso va a estar incluido de alguna manera en la Constitución. Se discutía política de manera integral, no tan básica como la que vemos hoy en día. Exacto, y la preocupación está en el pueblo. Esa es la novedad un poco también del peronismo en este sentido. La preocupación está en el pueblo y no en la politiquería. Y pasa a ser protagonista de la política del pueblo directa. Exacto, sí. No es un espectáculo de televisión. Exacto, por eso se conoce el peronismo como la inclusión de las masas en la política. Así como el radicalismo fue la inclusión de las clases medias en la política, el peronismo hace lo propio con las clases populares. Muy bien, ¿y pasamos al 51? Bien, en las elecciones de noviembre del 51, en Chaco en específico, el peronismo en la elección presidencial tiene el guarismo más alto del país. Es donde más votos obtiene la fórmula Perón-Quijano. 80% de Chaco vota por esa opción. Los convencionales constituyentes que tienen que elegirse son 15 para toda la provincia, y esos 15 son electos por el peronismo.
Sí, el peronismo arrasa en Chaco en ese momento. Estamos en noviembre, en diciembre del 51 se juntan estos convencionales en convención constituyente para realizar esta constitución. Y lo hacen en tiempo récord. Empiezan el 19 de diciembre, el 22 ya se sanciona la constitución. ¿Cómo se produce esto? En tan pocos días. Nosotros ya desde noviembre nos veníamos juntando para hacer la constitución, éramos todos del mismo partido político, entonces no costó demasiado ponernos en común, hay un anteproyecto que simplemente se pone las formas y se sanciona en diciembre. Acá hay algo muy curioso de esta impronta obrera y directa que tiene la Constitución, que es la procedencia de estos 15 convencionales constituyentes peronistas. En la procedencia, 7 de los 15 son políticos de Chaco. Y en los otros 8 son líderes sindicales de Chaco. Entonces, ya mismo desde la Convención Constituyente hay participación obrera directa. ¿Sí? Obreros directamente participan de la escritura de esta Constitución. Se va a sancionar el 22 de diciembre la Constitución y va a tener 3 puntos controvertidos, si se quiere, que van a ser muy criticados por la oposición. ¿Cuáles serían? El primero de ellos va a ser el nombre de la nueva provincia. Hasta ahora era Territorio Nacional de Chaco. Ahora va a pasar a llamarse Provincia Presidente Perón. La Pampa, un mes después, se va a poner como nombre Provincia Eva Perón. El segundo punto controvertido de esta constitución, muy criticado por la oposición, es el preámbulo. En el preámbulo completa la tradicional fórmula nos, los representantes del pueblo, para decir nos, los representantes del pueblo trabajador de la provincia. ¿Sí? Incluye el término trabajador en la fórmula clásica, siguiendo esta lógica del peronismo de que el pueblo es trabajador. Claro. No existe una sola clase de hombres. Exacto. La única clase de hombres son los que trabajan. ¿Sí? Eso ya nos da la pauta para este artículo 33 con el que nos convoca hoy. El artículo 33, lo que les comentaba al principio, es la legislatura provincial, el Congreso provincial, va a estar formado por 30 miembros. 15 de estos 30 miembros, estos legisladores provinciales, van a ser provenientes de los partidos políticos, de la manera tradicional de todo el país. En cambio, los otros 15 van a ser solamente provenientes, lo que decía, de asociaciones profesionales, sindicatos, y van a elegir solamente a miembros de esas entidades. O sea, 15 miembros de los partidos políticos, 15 miembros de los sindicatos. ¿Sí? Algo totalmente novedoso en Argentina y en el mundo. Esto se va a poner en práctica en 2 elecciones. Esta novedosa fórmula electoral que pone la Constitución. La Constitución marca que hay que ahora elegir autoridades provinciales. Todavía no se eligieron autoridades provinciales. Es una nueva provincia, ya tiene su constitución y hay que llamar a elecciones para que haya un gobernador, para que haya un congreso provincial y todas las autoridades. Se va a demorar esto, va a ser la elección en el 53. Y la elección para renovación legislativa va a ser el año siguiente, en el 54. Esas van a ser las 2 elecciones que se hagan en Chaco con esta mecánica de este artículo 33. Entonces, es curioso cómo se va a hacer la mecánica esta. Cuando es la elección del 53, uno ingresa al cuarto, va a la mesa de votación y en la mesa hay 2 urnas y 2 padrones. Un padrón para la parte política y otro padrón, si correspondiera, para la parte sindical. Entonces, ¿cómo se votaba en este caso? Con la libreta cívica de enrolamiento por los partidos políticos, y si uno estaba afiliado a un sindicato, votaba con su carnet gremial. ¿Voto doble? Exacto, voto doble, quienes estuvieran afiliados a un sindicato. O sea, tu voto vale doble. Votan 2 veces. 2 veces, Voto claro. 2 veces. Y hay 2 cuartos oscuros. Entonces, voto una vez por los candidatos Si estás políticos. afiliado a un gremio, votás 2 veces. Exacto. Sí. Son 2 urnas distintas, 2 puertos oscuros distintos, 2 padrones distintos, pero en el caso de que alguien esté afiliado a un sindicato, voto 2 veces. ¿Y eso es un privilegio a favor del trabajador o es una manera de ordenar las cosas? Una de las grandes Porque una de las críticas fue esa, ¿no? Sí, una de las grandes críticas de la oposición al peronismo es, mira, estás sobre representando a un porcentaje bajo de la provincia. Están mimando demasiado. Están votando 2 veces
Y aparte están votando a la mitad del Congreso provincial. Entonces 30.000 miembros de la provincia votan a la mitad del Congreso. Ahora solo votamos abogados. Entonces, ¿qué dice el peronismo a este respecto? Dice, esta es la forma que estamos encontrando para organizarnos. ¿Sí? Un poco también con la idea de comunidad organizada. ¿Sí? No es un privilegio único para los trabajadores esta constitución. Dice, lo que tienen que hacer los demás grupos es también organizarse de esta manera, formar sus propias agrupaciones provinciales. A nivel nacional en esos años estaba la Central General Económica, la CGE. La CGE de Gelban. Exacto, organícense a nivel provincial y puedan poder participar. La Central General de Profesionales también, háganlo. Cosa que es muy interesante, organizar a la gente por trabajadores, organizar a la gente por empresarios y organizar a la gente por profesionales, cosa que hoy no hay representación. Cuando se dice generar consenso, unidad, nuevo pacto social, esto es lo más cercano. O sea, exacto. Los empresarios tendrían representación directa. Sí. Los trabajadores su propia representación y así sucesivamente. Por eso va muy de la mano con la comunidad organizada. Las organizaciones libres del pueblo, estas entidades intermedias, con una función política, ¿sí? Que es la organización natural de las personas. Las personas naturalmente están en su sindicato o están por su cercanía de oficio, por su cercanía, por su actividad económica. Entonces, esta constitución lo que pone el foco es en la participación por la pertenencia económica. ¿Sí? La función económica que uno tiene, trabajador, empresario, profesional, se vuelca a la política. Muy bien, y con respecto a la Constitución del 51, Mati, cuando te digo nombres como Yugoslavia, Mariscal Tito... Bien, ahí el tema es, hay toda una discusión historiográfica, si se quiere, filosófica, sobre, bueno, dijimos, esta es una constitución totalmente novedosa a nivel nacional, a nivel internacional. ¿De dónde sacan esta idea estos muchachos? ¿De dónde surge esto? Y hay toda una discusión ahí de dónde sale esto. La oposición de esos años del 51 dice, es evidente que esto es corporativismo, es evidente que esto es Mussolini en el Río de la Plata. Esto es el fascismo rioplatense recargado. Esa es la principal crítica. Qué buen título para una película. Entonces, esa es la primera crítica. Así como en el 43, 46 criticaban a Perón por fascista, vuelve nuevamente esa crítica. Dicen, acá esta es la Cámara de los Fascios que hizo Mussolini en Italia. Hay una diferencia básica ahí con el caso de Mussolini y con muchos otros casos similares de Europa. La idea del peronismo siempre se la vinculó al corporativismo fascista. Exacto, que es muy distinto. ¿Por qué? La Cámara de los Fascios con Mussolini estaba controlada por el Estado. No era un corporativismo eso. Claro. Era total, es un estatismo total. El estatismo total. Era un estatismo total. No había intermedios. Exacto, sí. Porque cada corporación estaba presidida por un agente del Estado. El gobierno ponía al presidente de la corporación. Entonces era totalmente controlado por el Estado eso. De arriba hacia abajo. Exacto, si se quiere era más socialista que otra cosa. Exacto, sí. Esa es la gran contradicción que no la ven en el momento los críticos y hoy en día siguen repitiendo. Dicen, bueno, la constitución corporativista de Chaco es como muy conocida de esa manera hoy en día. Cuando difiere mucho de esta experiencia. Una muy mala costumbre la de repetir. Exacto. Por repetir. Sí. Entonces, o de tocar de oído. Exacto, entonces por eso también, acá un paréntesis, la importancia de formarse uno mismo y dejar la opinología para empezar a argumentar con razones. Claro, con verdades, con razones. Sí, hoy en día la política, cuando hablamos de cómo se discute la política hoy en día, no se discute de manera integral, son todos eslogans, es todo un espectáculo, es todo opinión, no hay verdad. Exacto. Y esto plantea por lo menos que repensemos, por eso es muy interesante hacer este programa, para repensar otras formas de hacer las cosas, mucho más productivas que las que estamos viviendo. El corporativismo, no. Acá por lo menos se está planteando no la construcción de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Exacto, esa es
Esto forma parte de mi trabajo de mi tesis de maestría, donde finalmente lo que sostengo es de dónde sale esta constitución. Muchos dicen, bueno, esto salió como un impulso fascista de Perón, se lo impusieron. La clave central de esto, dicen, se lo impuso el gobierno a Chaco. Lo que sostengo es, me parece que es bastante incomprobable esto, pero tiene lógica pensarlo al revés también. Tiene lógica pensarlo como una construcción de abajo hacia arriba, ¿sí? Como el sindicalismo chaqueño tiene tanta fuerza que logra imponer este artículo constitucional. Sindicalismo chaqueño, Exacto. o sea, había producción en Chaco. Exacto, sí. Todo lo que nos viven diciendo que son improductivas esas provincias. No, de hecho, Chaco se provincializa y venía hace tanto tiempo el pedido de provincialización porque está en mejores condiciones económicas que muchas provincias limítrofes. Está mucho mejor que el norte en ese momento. ¿Qué es lo principal? La principal actividad económica de Chaco en ese momento, la lanar. La forestal también es muy importante en ese momento. La producción agrícola en sí misma también es importante. Entonces tiene muchísimo poder político el sindicalismo chaqueño y logra imponerse dentro del peronismo frente al sector político, ¿sí? Sin salir del peronismo logran imponerse. Por esto decía lo importante de dónde salen estos 15 convencionales del 51. 7 son de la rama política y 8 son de la rama sindical. ¿Sí? El sindicalismo ya de entrada tiene primacía en esta formación para la Asamblea Constituyente, que comparándolo con el caso de La Pampa, que es muy cercano, es un mes de diferencia, en La Pampa son minoría el sector sindical. Son mayoría el sector político masculino, sigue el sector político femenino y por último el sector sindical. Entonces acá tiene otra fuerza el sector sindical y logra imponerse. Porque al mismo tiempo, en la Constitución del 53, en la elección del 53, cuando se elija gobernador, el sindicalismo nuevamente se impone por ser el sector político. La fórmula electoral para el 53 va a ser Felipe Gallardo gobernador, Sí. que es el sector sindical, y Deolindo Vittel vicegobernador, que es el sector político. Ya un gobernador obrero. Es el primer gobernador obrero que tiene la Argentina, ¿sí? Hasta el momento todos los gobernadores que iban surgiendo eran de alguna profesión, no eran obreros. Es el primer gobernador obrero que tiene Argentina. Volviendo al tema de los posibles orígenes Claro. de esta El constitución. hincha de estudiantes Tito. Exacto, tenemos Después contamos por qué hincha de estudiantes. la experiencia más cercana a esta constitución es en Yugoslavia. De hecho, se dice que en 1951, luego de que Chaco es convertida en provincia, vino una delegación yugoslava a Argentina, una delegación extraoficial, y charlan con Eva Perón. Y le comentan cómo era la constitución de Yugoslavia en ese momento. Y viene el personaje central de Yugoslavia en tema constitucional, que es Djordjević. Djordjević es quien ahí... ¿Otro politólogo? Exacto, sí, es el equivalente a Sampaio en Yugoslavia. ¿Qué es lo que le comenta? ¿Cuál era la constitución de Yugoslavia? Estaba separada en dos partes. Una parte, una cámara vinculada al sector político, o sea, donde también tenían participación solamente mediante partidos políticos, vía los partidos, y otra mitad donde se le daba representación económica a la población. ¿Sí? Y ambas partes ayudaban en la toma de decisiones. ¿Sí? Ambas partes legislaban. Entonces, eso es lo que les comenta esta delegación yugoslavia a Eva Perón. A Eva Perón le dice que le cae muy simpática la idea y lo va a comentar también con estos convencionales chaqueños. La idea prende, siguiendo esta reconstrucción histórica de actuales investigadores, la idea prende y se impone esta constitución. ¿Cuál es la diferencia básica entre la constitución Yugoslavia y la constitución chaqueña? En Yugoslavia lo que hay es partido único. ¿Sí? Cuando en Argentina hay multiplicidad de partidos. Entonces esa es la principal diferencia. En Yugoslavia está esta doble vía de ingreso al Congreso yugoslavo, pero mediante un partido único. Claro. En cambio en Argentina hay multiplicidad de partidos. Entonces ahí está la principal diferencia. Si bien se acerca muchísimo, se dice que de ahí surge la idea, se diferencia en eso.
Entonces todavía es más directa esta constitución, es más participativa porque participan por todos los partidos y es antiliberal. Junto con el politólogo Diosevich vino un dirigente también sindical, Tekel Russell. Tekel Russell, que era una especie de asesor del Domus, que era la central sindical principal de Yugoslavia. Entonces llegan los dos principales alfiles que tiene Tito en Yugoslavia, ¿sí? Su constitucionalista, la parte política, Djordjevic, y la parte sindical, Russell, que vienen y cuentan esta historia. Yo en la investigación de mi tesis rastreo esto, que eso es fundamental, es como el antecedente más cercano. Que no hay mucha información disponible de los dos. Exacto. Entonces, ¿con qué me encuentro? Con que voy al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y no encuentro la visita. Me encuentro con que veo los diarios de la época, de esas fechas, y nadie menciona esa visita. Me encuentro con que voy a el diario de la CGT de la época, donde esta visita de Russell debería estar. El funcionario principal, funcionario del Domo Yugoslavo ya de Argentina, debería estar ahí. No lo encuentro. Voy al diario de Democracia, que la sigue muy de cerca a Eva Perón en esos años, supuestamente se juntó Eva Perón con ellos, no encuentro la visita. Entonces estamos en un problema. Claro. Todo esto, estos investigadores que hablan sobre este tema, ¿de dónde sale? ¿De dónde sale esta información? De una entrevista que se hace en la década del 80 a el ex gobernador Felipe Gallardo. Felipe Gallardo les dice que, cuando le preguntan de dónde salió toda esta mecánica, dice de esta visita. Entonces todos repitieron en base a eso, a esa entrevista que le hicieron, pero nadie encontró hasta ahora. Eso década del 80 le hicieron la entrevista a Gallardo, que vale la pena recordar que el 55 al 80 la pasó muy mal Gallardo. Exacto, sí, totalmente. Perseguido tanto por antiperonistas como por peronistas también. Gallardo, también por peronistas. De hecho, él luego va a ser intendente del Zapallar por el radicalismo. Porque es perseguido dentro de las filas del peronismo también, Felipe Gallardo. Qué interesante, por eso es lindo hacer este tipo de programas para enterarse de ese tipo de cuestiones. Me gustaría mencionar algo sobre la Constitución de Chaco del 51, que la tratan de manera realmente revolucionaria porque hizo una reforma agraria, expropió territorios improductivos. Exacto, Felipe Gallardo, como gobernador, tiene esta cosa muy de avanzada por su procedencia obrera. Entonces, en su día a día está interesado en eso, tiene muy presente de dónde salió y a qué sector, a dónde tiene que ir la justicia social. ¿Sí? No es una expropió tierras improductivas, por lo menos revolucionario. No es un revanchismo, sino una cuestión de justicia social. ¿Sí? Entonces, tiene un conflicto con una empresa extranjera, tiene tierras improductivas, y lo que hace es expropiar eso para la repartición en la provincia. Entonces, muy interesante ahí toda la historia de Chaco. Una cantidad enorme de escuelas, tanto primarias, secundarias, y su vinculación con la universidad también. Exacto, sí, y también continúa con esta idea de la Constitución del 49 en cuanto a educación, de la formación práctica que tiene la educación. ¿Sí? Hoy tenemos una educación muy enciclopedista, pero a medias, porque los contenidos no son muy buenos los contenidos hoy en día, pero ¿cuál es el problema hoy de la escuela? No tiene vinculación con el mundo práctico. Claro. En cambio, con la Constitución del 49, el apartado de educación pone un foco fortísimo en la vinculación entre la enseñanza escolar y cómo se vincula esto con el mundo práctico, con el mundo real, ya sea urbano o rural. Y esto lo continúa Felipe Gallardo en el caso chaqueño. Te enseñan tanto filosofía como levantar una pared. Exacto, sí. Y esa es la manera matemática de levantando una pared. Se enseña de esa manera. También filosofía, también todas las materias de la escuela se pueden enseñar desde la base esta de lo práctico. Exacto. También influyó mucho la educación artística de la gente, que también por lo menos es fabuloso. Totalmente. Entonces ahí tiene, es muy de avanzada esta Constitución. Y tenemos otros antecedentes posibles también para esta Constitución. Hablamos de los internacionales, el caso de esta posible idea desde el corporativismo italiano, esta idea desde Yugoslavia,
También la Constitución de Weimar había tenido esta doble vía de ingreso. Alemania. Exacto, al Parlamento, solo que la parte económica era de carácter de asesoría, no tenía carácter legislativo. Ajá. Sí, pero también es un posible antecedente. ¿Por qué hablamos de posibles antecedentes? Porque me encuentro con un problema muy grande cuando estudio este tema para mi tesis. Nadie habló sobre por qué hicieron esta constitución de esta manera. Ni los convencionales constituyentes, ni Eva Perón, nadie habla en eso, ni el gobernador luego. El gobernador va a decir que bueno, salió de Yugoslavia esto. No van a decir en qué se basaron para poner esta constitución, este artículo constitucional. Entonces una cosa es reconstruir. Entonces veo esto como un posible antecedente, un caldo de cultivo donde el peronismo vio esta experiencia y la modificó. Vimos que tiene muchas modificaciones. No es el estatismo de Mussolini, no es el partido único de Yugoslavia. No lo copió y pegó, sino que lo elaboró con respecto a cómo se caldeaba acá la tierra. Exacto. También podemos pensar en antecedentes nacionales también. En toda la década del 30, 1930, luego el golpe de Estado contra Irigoyen, hay toda una movida muy importante nacional de instaurar el fascismo realmente en Argentina. Con este triunfo del fascismo en Europa, hay gente que está muy interesada en eso mismo en Argentina. De hecho, Uriburu, cuando hace el golpe de Estado, tiene como objetivo hacer una constitución nacional que implemente el corporativismo en la constitución. No lo puede hacer porque tiene una paradoja ahí para hacer esta nueva constitución. La paradoja es, para hacer una constitución hay que hacer elecciones. ¿Cómo llamo elecciones y soy parte de un gobierno de facto? Exacto. Para salvarse de eso, lo que puede hacer es, bueno, instauro nuevamente el Congreso que había clausurado, pero eso significaría incluir a partidos políticos totalmente en contra de él. Entonces, en su corto gobierno, Uriburu no va a lograr hacer esta constitución, lo va a dejar como tarea pendiente para el siguiente gobierno, el de Justo, que no le va a dar mayor importancia y va a ir por otro camino, por un camino más liberal, Justo. Pero durante todos esos años va a haber un diario muy importante, el diario La República, donde va a haber plumas muy, muy interesantes, los hermanos Irasusta, Ibarguren, Carulla, Gálvez, que todos ellos van a estar muy en este clima de época europeo, en donde parece que el liberalismo está a punto de caer. Parece que tiene los días contados el liberalismo y va a ser reemplazado por otro sistema, ya sea el socialismo o el fascismo. El liberalismo tiene los días contados. Entonces todos estos autores, sobre todo en este diario, van a ir proponiendo un congreso dividido también, donde haya un sector político en los diputados y que el Senado esté representado a las corporaciones ahí. Que haya un representante del campo, un representante de la iglesia, de las universidades, los presidentes salientes. ¿Sí? Entonces, todos estos años 30 confluyen todas las propuestas corporativistas, que no se van a llevar a cabo, pero no, se las puede pensar como un caldo de cultivo para esta idea que años más tarde va a implementar el peronismo. Otra idea también, otro posible antecedente es, mismo el peronismo tiene una nueva visión sobre el sector obrero. ¿Sí? Dijimos que el peronismo tiene como una de sus banderas, o sus prácticas más que como su bandera, la incorporación de las masas a la política. Esto se ve muy claramente que apenas el peronismo accede al poder, se incorpora la representación diplomática extranjera en obreros. Las embajadas extranjeras van a estar formadas también por obreros, delegados obreros. Eso también es algo para remarcar, ¿no? Exacto, como un nuevo lugar del obrero frente a la política. ¿Sí? Entonces se crea una escuela de representantes obreros en el extranjero. ¿Sí? Mismo en el 46, en agosto, Perón asume en junio del 46, en agosto de ese mismo año se crea esta escuela para delegados obreros en el extranjero. Entonces, también es un antecedente, un caldo de cultivo de este nuevo lugar del movimiento obrero organizado en la política. Algo más que para profundizar ese tema de los delegados extranjeros obreros.
Dura todo el gobierno peronista esto. Es una de las políticas que dura todo el gobierno y se va perfeccionando año a año. Esta escuela comienza siendo una escuela que dura pocos meses para mandarlos como agregados obreros. Así como hay agregados militares, agregados científicos, el peronismo va a poner en el país agregados obreros, por primera vez en el país. Es un curso, empieza durando meses, pasa a durar años después. Pasa a durar 2 años de formación. Entonces se forma a estos delegados obreros para representar al país en el extranjero, para juntar información, para mejorar la situación obrera por comparación en el país. Entonces es una experiencia muy novedosa y también poco estudiada esta experiencia, los agregados obreros. Es muy interesante esto. Y se mantiene durante los 9 años de gobierno, se mantiene intacta esta experiencia. Otro lugar dentro del peronismo mismo donde creo poder ver un posible antecedente de esta constitución es en lo que decíamos hace unos momentos, en la conferencia de cierre de Perón de este Congreso Nacional de Filosofía, la conferencia titulada La Comunidad Organizada, luego transformada en libro bajo el mismo título. Ahí lo que decíamos, Perón pone el foco en las asociaciones intermedias. ¿Sí? Esta conferencia, la comunidad organizada, es una conferencia filosófica, pero tiene una parte práctica política también, donde discute directa e indirectamente tanto con el socialismo como con el capitalismo, discutiendo con autores filosóficos. ¿Sí? Entonces, por ahí, para atacar el liberalismo, no lo ataca directamente, sino que discute con Hobbes. ¿Sí? Si quiere, uno de los padres del liberalismo, si se quiere. Y entonces, en los capítulos finales, va a estar la parte de filosofía política de esta conferencia, que por cierto se discutió mucho sobre la autoría de esta conferencia. Entonces, los que denostan a Perón dicen... Se la escribieron. Esta conferencia se la escribieron dicen, uno se la escribió Benítez, otros se dicen se la escribió Estrada, otros una mezcla de muchos. Y ahí es bastante incomprobable eso. Lo que detectó, por ejemplo, nuestro amigo Carlos Vuela es que tiene errores bastante groseros, no propios de un filósofo. Cuando cita, toma citas de griegos y las hace mal a las citas, confunde un autor con otro. Ajá. Dice, ¿eso alguien especialista como Estrada lo haría eso? Claro, que Estrada estaba al nivel de... Exacto, difícil que confunda Genófanes con Aristófanes, por ejemplo. ¿Sí? Que eso aparecen 2 o 3 veces esas confusiones de alguien que no es experto, que uno cuando lo lee lo pasa por arriba porque no es experto en eso. Claro. Pero uno se pone a buscar y hay varias confusiones en las citas. Ahí. Que eso nos podría indicar que, bueno, estas plumas avesadas en filosofía no fueron quienes escribieron eso. Más allá de eso, a partir del capítulo 19 cambia radicalmente la conferencia y el libro. ¿Sí? Se dedica puntualmente en filosofía política. Donde ahí, lo que decíamos, ahí se va a poner esta disyuntiva, funda la tercera posición del peronismo. Ni yanquis ni marxistas. Dijimos, ¿cómo piensa la sociedad el liberalismo como una suma de individuos atomizados? Donde no hay un intermedio entre el individuo y la sociedad. ¿Sí? No hay nada. Está el individuo y la sociedad, como piensa la sociedad del socialismo. La piensa como un puro estatismo, ¿sí? Donde pierde la singularidad pierde en cuanto a lo grupal. ¿Sí? ¿Cómo piensa la sociedad el peronismo? Esta tercera posición. La piensa como una sociedad no se realiza, un individuo no se realiza en una sociedad que no se realiza. ¿Sí? La importancia del individuo y del grupo. ¿Y cómo se pone el énfasis en esta importancia? Se pone el énfasis con estas asociaciones intermedias. Las organizaciones libres del pueblo, la entidad natural donde las personas realizan su vida. ¿Ejemplos? El sindicato, la familia, el municipio, el club de barrio. ¿Sí? Todos pasamos por el club de barrio, todos pasamos por un sindicato, por la familia. Entonces estas son las organizaciones que hacen importante y que hacen que crezca la sociedad. Sobre esas entidades, sobre estas asociaciones es que la sociedad
va a crecer y se va a perfeccionar. Y hoy en día, ¿cómo es posible pensar de esa manera, un mundo de esa manera, una constitución de esa manera, cuando por lo menos está planteado que mientras más disociados mejor? Claro, hoy en día sigue estas asociaciones intermedias siguen estando muy fuertemente enraizadas en la sociedad. Uh-huh. ¿Sí? Lo único que no con la importancia constitucional que tuvo en su momento, pero la sociedad se sigue moviendo en torno a esas entidades intermedias. Por eso cada barrio tiene su club, más de uno en muchos casos. Todos formamos parte de los municipios, nos interesamos en lo que pasa en el municipio. Muchas veces la participación de una persona es más importante en su municipio que a nivel provincial o nacional. Uh-huh. Sabe mucho más de dónde está o le interesa mucho más. Por eso cuando son las elecciones, ¿quién tiene más votos? El intendente. La gente tiende mucho, si corta boleta, puede cortar solamente por el intendente. El patio chico de casa es lo que termina primando ahí. Entonces, hoy en día estamos hace años hablando sobre la crisis de representación. Hace años, en la teoría política venimos hablando sobre eso, sobre las causas, sobre las consecuencias, sobre las soluciones ante esta crisis de representatividad. ¿Sí? Dice, la gente está harta de políticos. Sí. Esa es la crisis actual de la política. La gente se cansó de las promesas. La gente se cansó de esta casta de políticos. Que dijimos, empezó la crítica al peronismo por esta constitución como corporativismo. Pero no hay nada más corporativista que los partidos políticos en sí mismos. Es la casta de los políticos. Entonces, ¿qué más corporativista que eso? Claro, que una casta. Exacto, sí. Donde manejan saberes alejados del común de los mortales. Entonces, como escribir con X y con E. Exacto, sí. Y ese es el gran triunfo de la democracia. Entonces, ahí las asociaciones intermedias tienen mucho que dar a la sociedad. Lo dan hoy en día a la sociedad. Lo que no tienen es la representación política. Mirando al futuro, ¿cómo se podría discutir este tipo de cuestiones? Y ahí lo fundamental me parece que es el primer lugar para discutir esto es el municipio. Me parece que es el primer lugar. También como los territorios. Exacto, como lo que conoce cada uno. ¿Sí? El primer lugar de asociación, la asociación natural si se quiere. ¿Sí? Hoy se llama municipio, en su momento se llamó aldea, en su momento se llamó clan. Es la asociación más cercana, superior a la familia. Después de la familia viene esto. Clan, aldea, hoy municipio. Lo nacional, lo provincial está muy lejos de eso. Entonces ahí en los municipios es donde mayor énfasis podrían tener y debieran tener estas entidades intermedias. Como los lugares donde naturalmente las personas se asocian, viven, se desarrollan y conocen las problemáticas y ven las posibles soluciones. El político en su despacho, mirando a redes sociales, eso le pasa por el costado. Entonces termina en una politiquería donde con una compra de votos, con una cosa por acá, otra cosa por allá, solucioné mi continuidad. Ya sea como concejal, sea como gobernador, como presidente, lo que senador. Fuera. Sí, totalmente. Me escondo en esta lista sábana donde nadie me conoce, yo no conozco a nadie. Tengo un lindo sueldo con 5 o 6 ceros. Y sigue todo bien. ¿Cómo rompemos eso? ¿Administrativamente es posible eso, por lo menos desde el Estado? Porque está bien, nos organizamos territorialmente, nos vinculamos con ciertos sectores. Paso siguiente. Y el paso siguiente ahí es complicado. Claro. Eso es muy complicado. ¿Cuál es la forma? Eso es algo para pensarlo en comunidad. Eso también, porque eso, un paréntesis acá. Es fundamental en la comunidad organizada que Perón no nos habla de sociedad. Perón habla de comunidad. Exacto. ¿Sí? Porque la sociedad es algo artificial. Común, unidad. La sociedad es algo artificial. Originalmente el hombre, las personas están en comunidad originalmente. La sociedad es un artificio humano, es una creación humana, buena, mala, lo que fuera en cada momento, pero es una creación humana, ¿sí? No es lo natural. Entonces ahí, la solución me parece va por el lado de que crezca la comunidad en detrimento de la sociedad, si se quiere. Muy bien.
Para ir cerrando, ya que entramos en los últimos minutos, a modo de conclusión, ¿quieres decirnos algo? Sí, en primer lugar, bueno, fundamental conocer esta Constitución. Es importante para... ¿Por qué es importante la historia? Por el mero hecho de conocerla, la historia, porque es muy linda, qué sé yo. En sí mismo puede parecer aburrida la historia. ¿Por qué es importante conocerla? Bueno, algo medio clásico se dice. Entender el pasado nos ayuda a entender un poco más por qué estamos hoy en día donde estamos y para planificar a futuro. Eso en primera instancia. En segunda instancia también esta planificación a futuro nos lleva a pensar, bueno, ¿por qué estamos tan mal en el presente? ¿A qué nos llevó eso? Esto es una opinión personal mía, a que quienes gobiernan no quieren el país. Y muchos no quieren el país también. ¿Por qué no? ¿O por qué a muchos nos da lo mismo lo que vaya bien o mal el país? Por desconocimiento del país. ¿Y por qué no querés el país? Porque no lo conoces. No puedes, en filosofía. Amar, no puedes amar lo que no conoces. Exacto. Entonces, ¿cómo amar al país? La primera forma de amar al país es conocerlo, conocer su historia, con sus cosas buenas y sus cosas malas, pero conocer esa historia, y esa es la manera de amar al país. Y este tema particular de la Constitución de Chaco nos puede ayudar a planificar mucho mejor la comunidad, nos puede ayudar a pensar en comunidad, ya no como individuos aislados. No me importa lo que pasa acá está al lado, no me importa si el sueldo me alcanza para fin de mes, está todo bien y lo demás no importa. Y la importancia a nivel nacional del pueblo, también muy golpeado y poco organizado también. ¿Sí? Entonces esto que decía Perón, la organización vence el tiempo, esto nos ayuda a desorganizarnos, a organizarnos como pueblo, ya no como masa, sino como un pueblo. Muy bien. Me parece que en líneas generales, voy a continuar con lo mismo a modo de conclusión también, gente. Esta clase de programas sirven para tener una memoria histórica, tener la consolidación de la identidad y proponer esto, crear comunidad, que es una de las consignas del programa, Matías, crear comunidad. También voy cerrando con un párrafo que me pareció interesante mencionarlo mientras estudiábamos el tema. Estos antecedentes históricos y mucho más que desconocemos nos hacen proponer la realización de un Congreso Nacional e Internacional sobre este tema específico. Que bueno, eso es anecdótico, por lo menos y dentro del peronismo, me parece que es lo más central. Donde se plantean estrictamente las posibilidades concretas de instauración de un sistema alternativo al partidocrático actual. Y esto solo puede hacerse, y acá hay que hacer, por lo menos la militancia peronista debería tenerlo bien claro, esto puede hacerse desde el peronismo como marco de referencia, pues no olvidemos que él ha quedado como una revolución inconclusa. Así que, bueno gente, ya saben, las redes sociales nuestras, Tarea Fina TV, en todas las redes sociales. Este programa es suyo, así que ya saben comunicarse y seguir proponiendo temas, ideas para tratar. Muchas gracias, Matías, un gusto. Gracias a ustedes, muchas gracias. Nos vemos.